ejercicios de dinámica de leyes de Newton, la parte 2 de estos ejercicios. Primero, pues vamos a repasar la teoría por unas preguntas teóricas que vamos aquí contestando entre todos. Entonces, la pregunta 1 dice, unidad de fuerza que se define como la fuerza que aplicada sobre una masa de 1 kilogramo le produce una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Es decir, esta unidad se define como 1 kilogramo de masa por metro sobre segundo cuadrado. ¿Cómo será o cuál será esa unidad? Newton. En Newton. Entonces, Newton. la respuesta es el Newton, ¿de acuerdo? Entonces no hay que olvidar que el Newton se define como kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Otra pregunta teórica, la número 2 dice, nombre de la fuerza de atracción gravitacional que ejerce sobre un objeto otro de grandes dimensiones y masa mayor, como por ejemplo la Tierra. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza de atracción gravitacional. ¿Centrípeta? ¿Centrípeta? ¿El peso? Es el Eso. peso. Es Ok, sí, sí. De hecho, la centrípeta aún no la hemos revisado, que sí lo vamos a ver. Recuerden que esa fuerza centrípeta va a estar relacionada con la aceleración centrípeta. Entonces sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces fuerza centrípeta, y una vez les adelanto que fuerza centrípeta va a ser masa por aceleración centrípeta. Esto también lo vamos a ver más adelante. Pero aquí se refería a la fuerza de atracción gravitacional, que es el peso. Ahora, otra pregunta, creo que ya se saben las leyes de Newton. Dice, a toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Qué ley La sería esta? tercera ley de Newton. Tercera. La tercera. La tercera. Entonces, es necesario aprenderse las leyes de Newton. En sus exámenes van a venir, en el último examen que nos falta. 4. Otra pregunta teórica dice, fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que está colocado sobre ella. Dicha fuerza actúa siempre perpendicularmente a la superficie que lo produce. ¿Cuál será? La fricción. No, ¿Es la normal? es Normal. la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal, si ustedes colocan un objeto sobre una superficie, vamos a tener que la superficie va a ejercer la fuerza normal de esta forma. La fricción, por ahí mencionaron fricción, pero la fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo. O sea, si yo aviento un objeto sobre una superficie, pues vamos a tener que va a haber una fuerza de fricción que se va a oponer a que el objeto se siga moviendo. Pero la respuesta aquí era la fuerza normal. Otra pregunta, dice, es otra de las leyes de Newton, dice un objeto en reposo o en movimiento con velocidad constante permanecerá en reposo o con velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza neta no equilibrada. La primera ley de Newton. Sería la primera ley de Newton. Y la número 6, ya casi se termina la teoría, dice, propiedad que tienen los objetos de resistirse a un cambio en su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante. ¿La inercia? Sería la inercia. Entonces recuerden que esa es la definición de la inercia, la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora sí, eso era nada más de repaso de teoría. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Este ejercicio, bueno, estos primeros 3 ejercicios son primero fáciles, luego ya saben que vienen los complicados, de hacer suma de fuerzas en X y en Y y todo eso. Entonces el 1 dice, pongan atención en este, dice la masa de un astronauta que se encuentra en la Tierra es 60 kilogramos. ¿Cuál sería su masa si ahora estuviera en la Luna?
Dice además que la aceleración de la gravedad en la Luna es una sexta parte de la aceleración de la gravedad en la Tierra. O sea, la gravedad en la Luna es una sexta parte de la gravedad en la Tierra, que de hecho ya también habíamos mencionado que la gravedad en la Luna es 1.6 o 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Sin embargo, aquí me dice cuál es la masa del astronauta si está en la Luna. ¿Cuál será? 60. Es la misma, ¿verdad? Sí. Entonces aquí pues los querían engañar con la pregunta, porque se supone que la masa es la misma, no importa si está en la Tierra o en la Luna, la masa sigue siendo la misma. Lo único que va a cambiar, ¿qué sería? El peso. El peso. El peso sí cambiaría, pero la masa es igual. Eso no lo olviden, luego por ahí a veces confunden peso con masa, pero son cosas diferentes. Ahora, estos sí ya son de calcular. Dice sobre un bloque de 8 kilogramos, entonces masa es 8 kilogramos. Se ejerce una fuerza de 20 newtons y nos pide la aceleración del objeto. ¿Qué fórmula utilizamos? Fuerza Masa es por igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton, ¿verdad? Es decir, sabemos que fuerza es ma, pero como queremos aceleración, lo despejamos y aceleración es fuerza entre m. Entonces esto es dividir 20 newtons entre 8 kilogramos. Y si dividimos 20 entre 8, ¿cuánto da eso? 2.5. 2.5. Entonces 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la respuesta sería el inciso D, que dice 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Y acá es otra. También son ejercicios como para ir calentando antes de los ejercicios difíciles. Dice un objeto acelera a 6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos que acelerar 6 debido a una fuerza de 30 newtons. Dice calcular, aquí voy a separar esto porque dice calcular la fuerza. De nuevo nos pregunta la fuerza que se ejerce sobre el objeto, pero si su aceleración es de 4. O sea, ¿cuál sería ahora la fuerza si su aceleración fuera de 4 metros sobre segundo cuadrado? Entonces, bueno, esto se puede hacer con una regla de 3, pero no lo voy a hacer así. Prefiero aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, ahí dice segunda ley, tenemos que, primero vamos a calcular la masa con las primeras condiciones iniciales, con la aceleración de 6 y la fuerza de 30 calculamos la masa. Entonces, como fuerza es masa por aceleración, y si despejamos, masa es fuerza entre aceleración, pues resulta que la masa va a ser el resultado de dividir 30 newtons entre 6 metros sobre segundo cuadrado, y 30 entre 6 es 5, ¿verdad? 5 kilogramos. Entonces la masa del cuerpo es 5 kilogramos. Como la masa va a seguir siendo la misma, ahora sé que esa masa es de 5 kilogramos. Entonces la fuerza va a ser masa por aceleración. Y esto es 5 por 4. O 20. Y esto sería 20 newtons. Entonces el resultado pues sería 20 newtons, que sería el inciso C. Digo, también lo pueden hacer con la regla de 3, pero luego no íbamos a usar la segunda ley de Newton. Entonces lo pueden hacer como sea mientras lleguen al resultado. Y ahora sí, los difíciles. Ese se había quedado de tarea. Dice un bloque de 7 kilogramos. Entonces la masa es 7 kilogramos.
se desliza sobre una superficie horizontal con velocidad constante. Esto es muy importante. Nos dice que es un MRU. Entonces, esto es un MRU debido a una fuerza paralela que es igual a 26 Newton. Luego nos dice calcula el coeficiente de fricción cinético, que sería μK, coeficiente de fricción cinético. Entonces, primero, lo que es recomendable, pues bueno, necesitamos sacar las ecuaciones de la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Y una vez dibujo las fuerzas, este objeto que está sobre la superficie, pues tiene peso hacia abajo, tiene fuerza normal hacia arriba y tiene fuerza de fricción en sentido contrario al movimiento. Entonces, estas son las cuatro fuerzas. Bueno, aquí también F hacia la derecha, FF a la izquierda, hacia arriba Fn y hacia abajo W. Entonces vamos a hacer suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Recuerden que como queremos μK, coeficiente de fricción, nosotros sabemos que fuerza de fricción es coeficiente de fricción μK por fuerza normal. Si nosotros despejamos eso, resulta que la variable que queremos encontrar, o sea μK, va a ser igual a fuerza de fricción entre fuerza normal. Entonces, por eso queremos encontrar FF y Fn a partir de la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces le voy a dar la siguiente diapositiva. Bueno, esta al final se las paso, los apuntes. Ahora le voy a dar la siguiente. Entonces recuerden que la suma de fuerzas en X, espero que se acuerden del diagrama. Dijimos que a la derecha es F mayúscula menos fuerza de fricción que está a la izquierda. Y esto lo igualamos a 0 porque es un MRU. Cuando es un MRU, igualamos la suma de fuerzas a 0. Y la suma de fuerzas en Y, pues va a ser ahora, espero que se acuerden, pero era hacia arriba fuerza normal. Y le restábamos W que va hacia abajo, Fn menos W es igual a 0. Igualamos a 0 porque está en reposo. En el eje Y no se mueve, solamente se mueve en X. Entonces, a partir de estas ecuaciones encontramos FF y Fn. Entonces, como sabemos que F menos FF es igual a 0, nosotros despejamos y resulta que F va a ser igual a FF. Entonces, como ya tenemos F mayúscula, sabemos que el valor de F mayúscula es el valor de FF. A regresar para ver cuánto vale F mayúscula, vale 26 newtons. Entonces ya tenemos que FF vale 26 newtons, ya tenemos FF. Y además necesitamos a Fn. Ahora, de la suma en Y, tengo que Fn menos W es igual a 0. Yo voy a despejar y Fn va a ser igual a W. Además sabemos que W en realidad el peso se calcula como masa por gravedad. Entonces ahora sabemos que Fn va a ser el producto de la masa. ¿De cuánto era la masa? Kilogramos. De 7. 7 kilogramos por 9.8. Da 68.6. Ajá. Entonces tenemos que Fn da 68.6 en Newton y ya tenemos las dos que necesitábamos. Lo escribo ya lo último acá más adelante. La siguiente diapositiva. Entonces, recuerden que lo que queríamos era coeficiente de fricción cinética μK, que dijimos que era igual a fuerza de fricción entre fuerza normal
y esto va a ser 26 sobre 68.6. 26 newtons entre 68.6 newtons. Se elimina la unidad newton. Recuerden que el coeficiente de fricción no tiene unidades y esto sería 26 entre 68.6 37. da punto 37. ¿Cuántas después del 7? Creo que sigue un Es 9. 9, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en las soluciones, entonces el coeficiente es punto 379 y si vemos las respuestas, pues el punto 379 lo redondean a punto 38. Entonces la respuesta sería el inciso A, 0.38. ¿Sí les dio eso? Sí, a mí sí. A mí también. Sí, profe. Bueno, entonces ya saben, este tipo de problemas está difíciles porque ya vieron que es mucho rollo, ¿no? Pero si dominan esto, quiere decir que todo lo demás está fácil para ustedes. Ahora, también les dije que si tenían chance, checaran pero este sí estaba. Sí, sí lo hice. ¿Qué lo hicieron? ¿Cuánto les Yo dio? sí. A mí me dio 1.46. Sí, de hecho debe de dar 1.46. Entonces vamos a resolverlo para que los que tengan dudas pues vean cómo se resuelve. Entonces dice un bloque de 10 kilogramos, entonces la masa es de 10 kilogramos. Se desliza sobre una superficie horizontal debido a una fuerza, entonces la fuerza F mayúscula va a ser de 50 newtons. Pero está con un ángulo, o sea, está inclinada a 20 grados respecto a la horizontal. Y luego dice si el coeficiente de fricción cinética, recuerden que el coeficiente de fricción cinética es μk, es 0.400, nos pide que calculemos la aceleración del bloque. Entonces, pues tenemos que trazar, o bueno, tenemos que escribir nuestras ecuaciones. Primero vemos qué fuerzas están interviniendo aquí en el bloque, pues son las de siempre, hacia abajo el peso, hacia arriba la fuerza normal porque está sobre una superficie horizontal y hacia la izquierda la fuerza que se opone al movimiento, es decir, la fuerza de fricción. Además aquí tenemos otra situación, como la fuerza F está angulada, pues hay que sacar las componentes, es decir, vamos a tener Fx, es decir, la proyección de la fuerza F en X, y vamos a tener también una Fy. Entonces, bueno, nada más para que se vea más claro, yo voy a dibujarlas aquí en el plano cartesiano para tener mi diagrama de cuerpo libre. Dijimos que hacia abajo es W. Bueno, esta es una flecha de vector. Hacia la izquierda es fuerza de fricción. Hacia la derecha, ¿qué sería? Fx. Hacia arriba tendríamos dos. Tenemos a Fy, pero también vamos a tener a F, la fuerza normal Fn. ¿Sí? Entonces ahí están todas nuestras fuerzas que están en el cuerpo. Entonces, como queremos aceleración, pues tenemos que hacer primero nuestra suma de fuerzas tanto en X como en Y, y la suma de fuerzas en X pues va a quedar Fx, que va hacia el lado positivo. Ahora le voy a restar Ff porque va hacia el lado negativo. Y como me dice que hay aceleración, pues esto significa que es igual a ma, porque es un mRUA. Y si es un mRUA, pues voy a igualar a segunda ley, a ma. Y la suma de fuerzas en Y, pues ahora veo todas las fuerzas, los vectores colineales que están en el eje Y, y son 3. Hacia arriba Fn, que es positivo, también Fy, que es positivo, entonces Fn más Fy, y hacia abajo le resto W porque va hacia el lado negativo de Y, y esto va a ser igual a 0 porque está en reposo. Aquí
aquí es igual a 0 porque está en reposo, no se está moviendo en Y, solamente se está moviendo en X. Entonces, así quedarían mis dos ecuaciones. Entonces, como nosotros queremos encontrar A, estos 3 puntos significan entonces, o por lo tanto, entonces como queremos encontrar A, pues vamos a despejar suma de fuerzas en X. Sabemos que de suma de fuerzas en X, si nosotros despejamos A en esta ecuación de suma de fuerzas en X, nos va a quedar Fx menos FF igual, o bueno, entre M, porque esa M que está multiplicando pasa dividiendo, eso va a ser igual a A. Es decir, Fx menos FF entre M es igual a aceleración. Entonces me voy a pasar a la siguiente, lo voy a volver a escribir, pero ya al revés, es decir, aceleración es Fx menos FF entre M. Así me quedaría mi ecuación para encontrar aceleración. Fx no hay problema, la podemos encontrar, porque de hecho Fx en realidad es magnitud del vector F coseno del ángulo menos FF entre M. ¿Conocemos F mayúscula? Sí. Conocemos el ángulo, sí. Y conocemos la masa, sí. Pero no conocemos FF. Si no conocemos FF, tenemos que calcularla. Pero nosotros sabemos que FF en realidad es igual a ¿qué? Mu K por Fn. Fuerza normal. Esa fórmula sí les recomiendo que la recuerden porque la preguntan, o sea, en las actividades que van a hacer va a aparecer, que ya las voy a ir cargando en este fin de semana, las cargo, ya las tengo, nada más les asigno fechas. Entonces FF es mu K Fn. Conocemos mu K, de hecho vale 0.400, pero no conocemos Fn. De nuevo aquí hay otro problema. Entonces, ¿de dónde sacamos Fn? De suma de fuerzas en Y. Ahí está Fn. Sabemos que Fn, espero que la recuerden, pero era Fn más Fy, porque las dos estaban hacia arriba, menos W, que estaba hacia abajo, igual a 0. Entonces yo voy a despejar y Fn va a ser igual a, esa W pasa positiva y esa Fy pasa negativa. Entonces Fn va a ser W menos Fy. Aquí vamos a poner la fórmula verdadera de W, que sería mg, y la fórmula de Fy sería F por el seno del ángulo. Ahora sí, con esto calculamos Fn. Les digo que este estaba más complejo porque es un rollo. Entonces Fn va a ser igual a la masa que dijimos que es 10 kilogramos. 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, menos F mayúscula, que es 50 newtons, por el seno de 20. Bueno, de 10 por 9.8 pues son 98 newtons. 98 menos, aquí nos faltaría seno de 20 por 50. Eso sería 17.10. Entonces es 98 menos 17.10 newtons. Me hago la resta, 98 menos 17.10 y eso nos da 80.9. 80.9. Lo voy a escribir por aquí. Fn va a ser igual a 80.9 newtons.
Entonces este Fn lo queremos porque queríamos FF. Entonces le voy a dar la siguiente diapositiva y recordemos que FF era igual a μk por Fn, y ahora sí ya lo podemos calcular, y μk dijimos que era 0.400, voy a dejar como 0.4 lo mismo, por Fn que era 80.9, entonces si multiplicamos 80.9 por 0.4 debe de dar 32.36 en Newton, ¿verdad? Ahora sí ya tenemos FF. ¿Para qué queríamos FF? Pues como queríamos aceleración, resultaba que aceleración era F mayúscula por el coseno del ángulo menos FF entre M. Esto era la fórmula que teníamos. Entonces ya nada más sustituyo. Dijimos que F mayúscula era, ¿cuánto valía? 50. Esto es 50 newtons por el coseno de 20 menos FF, que es 32.36 newtons sobre la masa, dijimos que era 7, ¿o cuánto era? Ah, no, 10 kilogramos. Entonces ya nada más hacemos esta operación y por fin sale el problema. Entonces coseno de 20 por 50, 46.98, eso le resto 32.36 y lo divido entre 10 y el resultado final es 1.46. Entonces la aceleración va a ser 1.46 metros sobre segundo cuadrado. Este ya sería el resultado final. Me voy a regresar para checar los incisos, aunque ya habíamos dicho que la respuesta era el inciso A, 1.46 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, eso va a ser lo más difícil que vamos a hacer, ya para que tampoco digan que esto está muy difícil. Pero sí, está, así es como se aplican ya las leyes de Newton en este tipo de problemas más complejos. Pero ya no vamos a ver cosas tan complicadas, porque esto sí tarda mucho. Lo que sí todavía vamos a ver es aplicar las leyes de Newton cuando tenemos un objeto que está colgando de una cuerda. Por ejemplo, aquí en este ejercicio 6 dice un objeto de 4 kilogramos, entonces tenemos un objeto que pesa o que tiene más bien masa de 4 kilogramos, cuelga de una cuerda, así lo tenemos. Entonces nos pide calcular la tensión en la cuerda. Recuerden que aquí la fuerza con la que sostiene la cuerda a este objeto se llama tensión. La tensión, si el objeto sube, ojo con esto, sube con aceleración de 0.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ahora, pues, ¿qué fuerzas tenemos aquí en el objeto que está colgando? Pues hacia arriba tenemos tensión. Esto ya lo llegamos a ver en estática. Y hacia abajo tenemos peso. Entonces, si hago la suma, o bueno, más bien si hago mi diagrama de cuerpo libre, yo dibujo mi eje X y mi eje Y, tendríamos que hacia arriba va tensión y hacia abajo va W. Además me dice que hay una aceleración hacia arriba. Ahora, esto es importante, cuando la aceleración sea hacia arriba, la vamos a tomar positiva. Si el problema dijera que se mueve hacia abajo con aceleración, sería negativa. Entonces, ahora sí, ya que tracé mi diagrama de cuerpo libre, voy a hacer mi suma de fuerzas. Como solamente hay fuerzas en Y, y ahí está la tensión, suma de fuerzas en Y me va a quedar hacia arriba tensión
es positiva. Y como W es hacia abajo, es tensión menos W. Ahora, como dice que sube con aceleración, esto significa que voy a igualar a masa por aceleración. Entonces así me quedaría mi ecuación. T menos W es igual a M por A. Como yo quiero tensión, pues voy a despejar. Entonces menos W lo voy a mandar del otro lado con signo positivo y tensión es MA más W. Voy a seguir en la siguiente diapositiva. Entonces tensión igual a MA más W. Lo voy a escribir de nuevo aquí. Tensión es MA más W. Entonces W en realidad sabemos que es mg. Entonces me quedaría MA más mg. Voy a factorizar. Es decir, voy a sacar el elemento común que es m, que multiplica a A más G, y así me quedaría finalmente mi ecuación con la que voy a encontrar la tensión. Ya nada más sustituyo y tensión va a ser la masa, que es 4 kilogramos, por la suma, aquí entre paréntesis tendríamos la integración que es 0.80, bajar como 0.8 metros sobre segundo cuadrado, más la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esto es pues 4 kilogramos por 9.8 y 0.8 sería 10.6, ¿verdad? 10.6 metros sobre segundo cuadrado. Si multiplicamos 4 por 10.6, ¿cuánto da eso? 42.4. Entonces la tensión es 42.4 y las unidades me quedarían en Newton. Ese sería el resultado. Entonces vamos a hacer otro inciso, es dentro de lo mismo. Fíjense, este es el inciso B. El inciso B, está el puntero, ya lo vi, B, dice, es el mismo objeto de 4 kilogramos que cuelga de una cuerda. Me dice que calcule la tensión, pero ahora dice que si sube con velocidad constante. Esto es muy importante. Me dice que sube con velocidad constante. Entonces sube bajo un MRU. Entonces de nuevo voy a hacer mis fuerzas. Mi diagrama de cuerpo libre, ya sabemos que hacia arriba va a tener tensión y hacia abajo va a tener el peso, que son las únicas fuerzas que hay. Cuando haga la suma de fuerzas en Y, me va a quedar tensión menos W. ¿Pero a qué voy a igualar ahora? A 1. Aceleración. A 0, porque dice que se sube con velocidad constante. Entonces voy a igualar a 0. Entonces ya va a estar más fácil porque tengo que T menos W es igual a 0. Entonces despejo y T va a ser igual a W. Entonces sabemos que W en realidad es mg. Y ya nada más sustituimos y tensión va a ser 4 kilogramos por 9.8. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si multiplicamos 4 por 9.8, eso nos da 39.2. Entonces la tensión finalmente va a dar 39.2 Newton. Entonces, velocidad constante, nada más cuando diga velocidad constante, si sube a velocidad constante es igual a 0. También si baja a velocidad constante. Ahora, dentro del mismo,
tenemos un inciso C. Ahora dice, tenemos el mismo objeto de 4 kilogramos que cuelga de una cuerda y nos pide de nuevo calcular la tensión, pero ahora dice que baja con aceleración. Ahora dice que baja. Entonces la aceleración es hacia abajo. Ahora va a ser negativa. Entonces si me dice que va a bajar, esto significa que la aceleración la vamos a tomar negativa. Entonces si hago mi suma de fuerzas en Y, ya no voy a hacer el diagrama, ya no lo sabemos. Hacia arriba es tensión, positivo, menos hacia abajo W. Pero ¿a qué voy a igualar? MA, ¿no? Masa por aceleración, ¿verdad? Sí, nada más que lo voy a poner negativo porque la aceleración es negativa porque va hacia abajo. Entonces igualo a menos MA. Entonces tensión menos W va a ser igual a menos MA. Como quiero tensión, entonces tensión va a ser menos MA. Esta W que es negativa la voy a mandar positiva, entonces más W. Entonces tensión va a ser menos MA más MG. Aquí lo que voy a hacer es aplicar la propiedad conmutativa, es decir, las voy a voltear. Esto sería MG más MA. Perdón, es menos MA. Aquí es menos. MG menos MA. Solamente estoy intercambiando el lugar para que quede el negativo del lado derecho. Entonces tensión es MG menos MA. Le voy a seguir en la siguiente diapositiva. Tensión, dijimos que es, bueno, salió muy grande, MG menos MA. Oh, es M. Ahora voy a factorizar, es decir, voy a tomar el factor común que es M. M por G menos A. Así me quedaría finalmente mi ecuación. Ya nada más sustituyo y tensión va a ser, dijimos que es 4 kilogramos por, aquí sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado menos 0.8 metros sobre segundo cuadrado, y eso me quedaría 4 por 9, 9 por 4, 36, y el resultado sería 36 newtons ya de resultado final. Entonces la tensión es igual a 36. Nada más recuerden que si va hacia abajo vamos a tomar aceleración negativa. Y ya para terminar casi, ya lo último. Ahora es dentro del mismo problema, del problema 6. Dice el objeto de 4 kilogramos cuelga del extremo de una cuerda. Nos pide calcular de nuevo la tensión, pero este es otro caso. Dice la tensión si el objeto permanece en reposo. O sea, ahora no va a subir ni va a bajar, va a quedar ahí en reposo. Entonces sabemos que la suma de fuerzas en Y va a quedar hacia arriba tensión, hacia abajo W, es decir, tensión menos W. ¿Y a qué lo vamos a igualar? Y dice que permanece en reposo a 0. Acuérdense que cuando está en reposo igualamos a 0, como lo vimos en estática. Entonces, como tensión menos W es igual a 0, resulta que tensión va a ser igual a W. Por lo tanto, tensión va a ser igual a MG. Y MG pues es 4 kilogramos por 9.8. Y este caso ya lo habíamos hecho. ¿Cuánto daba el producto de 4 kilogramos por 9.8? Eso da 39.2. Voy a escribir. Tensión es 39.2 newtons ya de resultado final. Si se dieron cuenta, este caso
donde la tensión, calcule la tensión si el objeto permanece en reposo, es el mismo caso que cuando sube o baja con velocidad constante, que también nos daba 39.2. ¿Qué significa eso? Que en leyes de Newton es lo mismo estar en reposo que estar en movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, la primera ley de Newton dice todo objeto permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa que son lo mismo reposo y MRU. Por eso igualamos a 0 en ambos casos. Y cuando es MRUA, igualamos a masa por aceleración. Así tiene sentido la primera ley. El 7 se los dejo de tarea, es igual que esto. Dice, calcule la tensión del cable de un elevador de masa 500 kilogramos si el elevador sube con aceleración. Inciso A. El inciso B, si el elevador baja con aceleración. Recuerden que aquí la aceleración es negativa. Y el inciso C, si el elevador sube o baja con velocidad constante. Aquí ya saben que igualan a 0 porque cuando sea velocidad constante se iguala a 0. Ya. El 8, bueno, el 8 ya no lo vamos a hacer, pero si lo quieren hacer ahí, te lo dejo.